¿Será el fuego de la ciudad de Los Ángeles el juicio de Dios por su maldad? ¿Será el fuego de Los Ángeles como el fuego de Sodoma y Gomorra? Hola amigos del Show de la Palabra, aquí con otro video. Se ha desatado la polémica en redes sociales por una declaración en un tuit del pastor Miguel Núñez con respecto a los incendios en la ciudad de Los Ángeles. Todos sabemos de las noticias que muchas personas lo han perdido todo, incluyendo algunos creyentes, pero entonces en las redes sociales este mundo que yo llamo un mundo imaginario, donde la gente empieza a debatir con los diferentes criterios, las diferentes opiniones, se ha desatado esta polémica. ¿Será que en verdad en la ciudad de Los Ángeles lo que está pasando es el juicio de Dios? ¿Será verdad que Dios responde con este tipo de juicio sobre la conducta humana? ¿Por qué el pastor Miguel Núñez tiene esta opinión? Esta y otras preguntas las vamos a responder en este video. Pero antes, por favor, si no te has suscrito a nuestro canal y te gusta lo que hacemos, considera suscribirte, regálanos un like y también compártenos en tus redes sociales. Así nos estarás ayudando a llegar a más personas. Y como este canal se trata de ir desde la Biblia y no hacia la Biblia, no usamos los textos como pretextos, sino que tratamos de ver si la Escritura tiene alguna respuesta a estas y otras preguntas. Vamos a empezar con un texto que yo pongo a su consideración, a ver si después de leerlo usted todavía cree que Dios necesita de hacer este tipo de cosas para ejecutar un juicio sobre el pecado del hombre. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Este es uno de mis textos favoritos, es un tema que me fascina y es uno de los menos predicados o de los menos explicados del día de hoy. ¿Por qué? Porque muestra lo mucho que estamos equivocados en tratar de saber o interpretar la realidad del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea es extremadamente complicado y no es el llamado de los creyentes a hacer juicios o decir qué es o no o qué no es el juicio de Dios. Más bien se nos ha llamado a otra cosa. Pero ¿qué es lo que dice este texto? Este texto dice que Dios en Cristo estaba reconciliándose con el mundo. Y mire esto, voy a repetirlo varias veces. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Quiero repetir, no tomando en cuenta al mundo sus pecados. En otras palabras, no tomando en cuenta tu pecado, no tomando en cuenta mi pecado, sino que en Cristo Dios se reconcilió con el mundo y al no tomar en cuenta nuestros pecados nos ha entregado el mensaje de la reconciliación. Como si Dios, fíjense, usando un símil, la palabra como si Dios rogara al mundo a través de nosotros: reconcíliate con Dios. Yo no sé hasta aquí que usted piensa si en realidad está de acuerdo o no con el pastor Miguel Núñez, pero no creo que Dios necesite enviar fuego a una ciudad para ejecutar juicios sobre el pecado de la ciudad, cuando en Cristo Dios se reconcilió con el mundo, cuando sobre Cristo fue el castigo por el pecado, cuando Cristo es la ofrenda perfecta, cuando Cristo es la ofrenda por el pecado, el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, quita el pecado del mundo. No considero que Dios necesite hoy enviar un fuego para ejecutar juicio sobre el pecado de una ciudad cuando todo el juicio ha ido sobre Cristo. Recordemos que Cristo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento se rompió la comunión por culpa del pecado. También dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En otras palabras, Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos disfrutar
de la justicia de Cristo. Entonces Dios no necesita hacer, como en el Antiguo Testamento, un juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra para ejecutar juicio sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Dios tiene designado un día en el cual juzgará a todos los hombres. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces está claro en la Escritura que Dios ha designado un día en la cual va a dar retribución por la vida del libertinaje y del pecado del hombre. En otras palabras, la gente que vive en el libertinaje y los que han convertido a la ciudad de Los Ángeles en la nueva Sodoma o la nueva Gomorra. Al final del día nos ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra que debemos predicar, que Dios en Cristo no ha tomado en cuenta a los hombres los pecados y nos encargó la reconciliación. Predicar la reconciliación de Dios con el mundo en Cristo es nuestro llamado. No es nuestro llamado a interpretar la realidad, ni si Dios mandó el fuego o no mandó el fuego. Pero es que ¿acaso Dios no puede hacerlo? Dios, de poder hacerlo, puede hacer todo. Pero la Biblia es clara. La paga por el pecado fue en la cruz del Calvario sobre el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué el pastor Miguel Núñez tiene esta opinión? Bueno, por unos lentes a través de los cuales mira la Biblia. Y este lente se llama calvinismo. El calvinismo enseña que Dios es soberano y tiene control de todo. El calvinismo enseña que Dios a unos los condena y a otros los salva. El calvinismo enseña que el hombre no tiene libre albedrío, sino que es presa de los designios de Dios. El calvinismo concluye, aunque ellos quieren alejarse de esta conclusión, que Dios es el autor del mal. Dios causó la caída y todo el mal que hay en el mundo. El hombre no puede elegir a Dios porque está muerto. Tampoco puede hacer bien si Dios no le infunde el deseo de hacer el bien. En fin, la conclusión normal del juicio de Dios a la ciudad de Los Ángeles es que fue diseñado por Dios, pues esto es lo que piensa todo aquel que abraza el calvinismo. El tema de este video no es el calvinismo o si Dios es soberano en el sentido calvinista o no. Tampoco el tema es el libre albedrío. Así que vamos a continuar con el video. En este video le voy a dar ahora mismo un texto y usted va a ver lo que hicieron los cristianos ante el anuncio de una cosa bien difícil para los tiempos bíblicos: el hambre. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hicieron los creyentes ante esta mala noticia que una gran hambre vendría sobre la tierra? Pues sencillamente, conforme a lo que tenían, acordaron enviar ayuda a través de Bernabé y Saulo a los hermanos que habitaban en Judea. Esto es lo que usted y yo estamos llamados: a ayudar, a movernos, a predicar, a movernos también a dar esta palabra de la reconciliación. No nos estamos llamados a saber o a interpretar los tiempos o a interpretar por qué pasó esto o aquello. Ellos no lo hicieron, no buscaron al culpable del hambre sobre la tierra. Sencillamente se movieron a ayudar, se movieron al amor, se movieron a la predicación del evangelio. Usted y yo estamos llamados a eso, a dar la palabra de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra. ¿Cuánta gente está ayudando en Los Ángeles? Sabemos que hay gente que lo está haciendo. ¿Cuánta gente está predicando en la ciudad de Los Ángeles ahora? Sabemos que hay gente que lo está haciendo, pero no es la mayoría. La mayoría estamos en nuestras redes sociales, en nuestro propio planeta, tratando de juzgar qué fue lo que pasó, o quién hizo el fuego, o si fue un juicio de Dios o no. Dios no nos ha llamado a esto, nos ha llamado a actuar, nos ha llamado a ayudar,
nos ha llamado a mostrar amor y nos ha llamado a predicar la palabra de la reconciliación. De hecho, de la palabra estamos trabajando para tu edificación y nos empeñamos en traer la palabra tal y como está. Así que si este video te ha sido útil, considera suscribirte a nuestro canal, regálanos un like si no lo has hecho y también compártenos en tus redes sociales. Mi nombre es Alain González, que Dios te bendiga.